Damos gracias a Dios por estar un domingo más aquí con ustedes, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, de nuestro Dios grande y poderoso. Hoy 26 de abril es día de mi cumpleaños, llevo un año más de vida, o viéndolo desde el otro lado, un año menos de vida, pero gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de estar aquí, de conocerlo a Él, de alabar su nombre. Y como dijo alguien, hace muchos años yo tenía un montón de sueños y ahora tengo muchos años y un montón de sueños, ¿verdad? Así que, y más que nada en esta situación que vivimos, sabemos que Dios está con nosotros. Por eso no nos desanimamos, como dice el apóstol Pablo, sino seguimos adelante en todo y no perdemos la fe, que es de lo que queremos hablar hoy, de cuando la fe se pierde, y espero que esto nos ayude a entender algo y a estar firmes en la fe, en la palabra de Dios. Y como cada domingo lo hacemos, yo quisiera invitarlos a orar, y oramos por algún grupo no alcanzado por el Evangelio, por la palabra de Dios, y vamos a orar por los no alcanzados del Perú. Hay varios nombres que es difícil pronunciar, así que me perdonan si no los hago correctamente, pero hay 17 grupos tribales no alcanzados en la selva peruana: los Ashénica de Pasco y de Locayali, los Cachibo, los Cogapacori, los Cujareño, los Curataco, los Chambi, los Chitonagua, los Isconagua, los Huachipairi, los Mashco o Mashcopiro, los Mastanagua, los Orejón, los Paquis, los Picha, los Yanachagüino y los Llora. Y ellos viven sin Dios y sin esperanza. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios de amor que Él mande obreros con ese mensaje de amor a estos grupos que no entienden del amor de Dios y viven aislados, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y que dé a la iglesia latina estrategias para bendecir a estos pueblos no alcanzados, inclusive que Dios levante misioneros de esos pueblos, ahí mismo de esta gente, que pueda llevar las buenas nuevas a sus hermanos peruanos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Esas nuevas que van a transformar sus vidas. Así que oremos. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, por la vida, por tu amor, porque tú eres bueno, porque tienes propósito y nos tienes aquí todavía con un plan, con un propósito. Gracias te damos por la oportunidad de presentar ante ti a los pueblos no alcanzados. Te rogamos por estos grupos no alcanzados en Perú. Tú los conoces, Señor, y rogamos que tú mandes obreros con tu mensaje de amor, y que ellos que no entienden de ese amor tuyo, que tengan esperanza, que tengan gozo, que tengan la paz que tú das, especialmente paz para contigo. Que la iglesia latina tenga estrategias para bendecir estos pueblos no alcanzados, y que haya misioneros entre ellos que lleven tu palabra. Padre amado, te estamos rogando que nos hables a nuestra vida hoy también, y que podamos estar firmes en la fe que una vez fue dada a tu pueblo, a los santos, a los seguidores tuyos, y que podamos continuar firmes sin cambiar, sin variar tu palabra, especialmente cuando los últimos días se están aproximando y tu venida se acerca. Guíanos, háblanos y dirígenos, Señor, en el día de hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Y continuamos con nuestra serie Una fe atrevida. Es el mensaje número 8. Llegamos al mensaje 8. Recuerde, será con ustedes conforme a su fe. Mateo 9:29, en esta serie de Una fe atrevida. Y hoy vamos a hablar de cuando la fe se pierde. Cuando la fe se pierde. Ahí en Lucas 18:8, la segunda parte, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y esto es algo que nos está llamando la atención y doliendo en el corazón. No sabemos qué está pasando en tu vida, aquí en la PIBS, en este tiempo, todos regados, aislados, tratando de reunirnos no solamente el domingo a través de este mensaje en línea, pero también entre semana por medio de reuniones en el internet. Y a veces vemos que algunos no llegan, batallamos en tenerlos, quisiéramos verlos y decirles: Dios te está llamando. Estamos en un mundo que cada día más se acerca a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuánto falta para esto? No sabemos.
pero sí sabemos que hay señales que cada día se incrementan más. Y esto nos debe llamar la atención, porque el Señor pregunta: ¿a cuántas personas con fe encontrará Cristo cuando vuelva a la tierra? Si esto no te llama a ti la atención, debería cuestionar tu vida, porque estamos hablando de una fe atrevida. Pero realmente tenemos una fe atrevida que se arriesga a hacer todo por Cristo Jesús, a enfrentar cualquier situación por Cristo Jesús, o estamos perdiendo la fe. ¿Cuántos van a regresar después de esta situación en que ya nos permitan reunirnos nuevamente? Es cierto que el gobernador dijo que quizá pronto, 1 o 2 domingos, quizá puedan empezar a reunirse algunos, o 3 domingos con ciertas estrategias. Pero acá en Savannah el alcalde recomienda no, inclusive habla directo de las iglesias, no sigan como están, haciéndolo por mensaje, por el internet. Así que seguimos, pero ¿cuántos regresarán después de esta situación? ¿Cuántos, entre comillas, perderán la fe y dirán: no queremos más seguir al Señor, queremos seguir en nuestra vida tranquila, reposada, duerme, come, duerme y bebe, porque al fin de cuentas tienes mucho para muchos años? Pero otra vez se hará con ustedes conforme a su fe. Y esto nos lleva a pensar en 3 cosas en cuanto a por qué en un sentido la fe se pierde. Primero, es causa de que la fe se pierde de nosotros mismos. Nosotros mismos somos responsables delante de Dios en cuanto a la fe. Volvemos a repetir Mateo 9:29. Se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué has decidido? ¿Trabajar tu fe? ¿Dejar que Dios trabaje tu fe y crecer en fe? ¿Decirle: Señor, auméntame la fe? ¿O sigues más bien en una vida volteando hacia todos lados, quizá desesperándote, desanimado, ¿verdad? Y pasando el tiempo, quizá como aquel niño que estaba ahí con un martillo y con un reloj y le pegaba, ¿verdad? De tal manera que pasa alguien y le dice: niño, ¿qué estás haciendo? Dice: aquí matando el tiempo, ¿verdad? Y otro niño estaba con una moneda raspándola en el piso. Y pasa otro y le dice: ¿y tú qué estás haciendo? Dice: aquí gastando mi dinero. Y así pasa hoy en día, no tenemos qué hacer, nos la pasamos inventando cosas. De hecho, 1 Timoteo 4:1-6 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. El versículo 6 de 1 Timoteo 4. Si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. Y yo quisiera alimentarlos con ese mensaje de fe, y especialmente ahora que estamos más acercándonos cada día a los últimos tiempos. Las señales se están incrementando, ¿verdad? No sabemos cuándo viene todo el mundo, pero sí sabemos que se van incrementando, y entre más se incrementan, más el Señor está diciendo: prepárate porque vengo pronto. ¿Cómo estás respondiendo? Santiago 2:26 dice: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Qué estás haciendo para agradar a Dios? ¿Cómo respondes al llamado de Dios? Es tu responsabilidad. Y si tú pierdes la fe, en un sentido es tu problema. Estamos aquí para ayudar. Queremos que Dios te levante. Oramos por ti. Decimos: Señor, cada uno de los miembros de la iglesia, y quizá aquellos que nos están viendo de otras congregaciones, o quizá otras iglesias, o inclusive personas que no están asistiendo a alguna iglesia. Dios te está llamando porque estamos acercándonos a esa segunda venida gloriosa de Cristo Jesús. En este asunto de nosotros mismos, pues es que principalmente tenemos falta de interés en Dios y en su palabra. ¿Qué está pasando durante estos días en que estamos en casa por la pandemia? Juan 5:39-40, el Señor Jesucristo dice: examinen cuidadosamente las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, y no quieren venir a mí para tener vida eterna. No quieren venir a mí, ni escudriñan la Biblia, o si la escudriñan, lo hacen pensando quizá en cosas fantasiosas y
algunos hasta sueñan quizá con el ángel del Apocalipsis, pero no encuentran el mensaje básico, central, para el corazón de sus vidas, para su salvación, y lo pasan por alto y no quieren venir a mí para tener esa vida. Por lo tanto, no hay interés ni en la palabra de Dios ni en Dios, en su persona, en relación con Él. Así que, primera causa, nosotros mismos. Segunda causa de la pérdida de fe, el diablo. El diablo va a aprovechar cada situación para alejarnos de Dios. Aún con la palabra de Dios. Mire Romanos 6:17, dice, mas la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Jesucristo. Ahora, tú no pones atención a la palabra, no te interesa, no quieres. Sin embargo, ¿sabes qué pasa? Cuando queda allí superficial porque a ti no te importa, dice Lucas 8, 11 y 12. La parábola o la enseñanza es esta. La semilla es la palabra de Dios. Hablando de un sembrador que echa semillas. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero, escuche, después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Esos de la tierra dura junto al camino, los del camino, que la gente pasa y la tierra está dura, cae la semilla y sigue adelante, no hay fruto, viene el diablo, la arrebata y no hay resultado, la gente no se acerca a Dios. Por eso 1 de Pedro 5, 8, 9 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en la fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En todo el mundo, hablando, el apóstol Pablo lo dice en aquella época, hoy en día estamos igual, en todo el mundo está la pandemia. Creyentes y no creyentes están sufriendo por la misma situación, así que los creyentes entramos en esto, no estamos exentos, no somos hechos de otro material, estamos hechos de carne y hueso. La muerte va a llegar a nuestra vida porque está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Así que el diablo está alerta, está listo buscando de quién aprovecharse. Si tú no tienes esa fe fuerte, te va a alejar, te va a mover. Por eso dice que en los últimos días la gente tendrá comezón de oír y va a buscar ideas, ¿verdad? Gente que se amontona conforme a sus propias concupiscencias o ideas y se va a alejar de la verdad de Dios. Por eso llegamos al punto 3 y aquí me voy a detener todo el tiempo restante. Enseñanzas cuestionables. Enseñanzas aparentemente de la Biblia, pero que son cuestionables. Me ha inquietado hoy en día, ve uno el YouTube o los mensajes que se envían y la mayoría tienen la idea de lo que está pasando, ¿verdad? En el mundo, pero aplicado especialmente a el aspecto de la segunda venida de Cristo en cuanto al rapto de la iglesia. Y la gente se está enfocando en esta situación con la idea de el rapto de la iglesia. Yo no sé si tú has oído de esto, inclusive si no vas a una iglesia, quizá lo has escuchado porque mucha gente entra y oye y ve estas enseñanzas y yo quiero compartir porque en un sentido no es la única enseñanza y en lo personal yo creo que esta situación se está desviando. En un sentido es una enseñanza nueva. Y se le preguntaba a un predicador, a un estudioso de la Biblia, ¿y si es una enseñanza nueva? Y él decía, bueno, no porque sea nueva hay que desecharla, porque sí es bíblica. Y esta mañana yo quiero empezar a enfocar en que será bíblica. Y yo quisiera invitarte, porque mucha gente la idea del rapto de la iglesia es esta, que Dios tiene preparado un tiempo en el que habrá un hombre llamado el anticristo, en muchas partes de la Biblia se le llama así, está en contra de Dios y todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y va a aparecer, pero dicen, la iglesia no va a pasar por esa tribulación, por ese sufrimiento, por esa persecución tan grande que va a haber. La iglesia va a salir porque Cristo Jesús va a venir
en silencio, en secreto, y se los va a llevar a arrebatar en secreto, de tal manera que cuando alguien se levante y diga, ¿y dónde está el pastor Samuel? ¿Y dónde está fulano? No sé, se desaparecieron, dice algunos que van manejando, se desaparecen y el carro choca, algunos pilotos de avión creyentes, ¿verdad? Se desaparecen y el avión se estrella, etcétera, ¿verdad? Y esa es la imagen que tenemos. Ahora, es la imagen de la Biblia. La pregunta sería, ¿y qué si los creyentes pasamos por la gran tribulación? Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Quiero empezar por ahí. Jesucristo jamás prometió que si tú te haces creyente no vas a sufrir o no vas a pasar por tribulación. De hecho, la primera y segunda carta a los tesalonicenses fueron escritas mostrando y hablando mucho de la venida de Jesucristo, de la segunda venida, y voy a enfocar ahí. Pero si lees el primer capítulo de Primera Tesalonicenses, dice, ustedes en medio de gran sufrimiento se entregaron a Cristo. Y han seguido ese sufrimiento o esa vida de entrega a Cristo Jesús en medio de tribulación. El creyente ha sido llamado para creer en Cristo, con el privilegio de creer en Cristo, pero también el privilegio de sufrir por Él. Cuando decimos, no va a sufrir, yo creo que estamos dando una falsa esperanza. Y me gustaría que oyeras hasta el final. Si hay preguntas, de hecho el próximo domingo, cada primer domingo de mes en nuestra congregación, tú lo sabes, los de la PIBS, tenemos un mensaje, un programa que se llama Pregúntale al Paz. Próximo domingo a las 7 te espero en Facebook Live, aquí mismo, Facebook Live, en donde vamos a tener preguntas y respuestas, y me gustaría que me las mandaras, si tienes algunas ya desde antes, a mi número de teléfono que va a aparecer luego. Y tú puedes preguntarme y vamos a contestar preguntas de esto o cualquier otra cosa, especialmente de la Biblia o de la vida, que la Biblia nos da orientación sobre ello. Pero la pregunta sería, ¿y qué si los creyentes pasamos por la gran tribulación? Y esto me recuerda, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿a cuántas personas de fe encontrará en la tierra? ¿Por qué? He leído que cuando los nazis hacían sufrir y mataban especialmente a los judíos, una de las cosas que hacían era llevarlos a trabajos forzados, y uno de ellos era levantar tambos o botes llenos de algo, ¿verdad? Muy pesados, y los tenían que levantar y mover hacia otro lado. Y los obligaban, tienes que levantar y mover, ¿verdad? Y había una línea de botes pesadísimos, así que aquellos empezaban y con toda su fuerza movían y movían y movían. Pero de repente llegaban a uno que estaba vacío, no tenía nada. Pero ellos ya estaban preparados a levantar fuerza, así que llegaban y ¡pum! En ese momento explotaban sus vísceras, ¿verdad? Ese esfuerzo tan grande al llegar a un bote vacío que no pesaba realmente. Y ahí al levantarlo con ese esfuerzo tan grande, se acababa su vida. Esto me lleva a lo siguiente. ¿Qué tal si estamos preparando un pueblo ahora en lo contrario? No te preocupes, cuando Cristo venga, tú no vas a sufrir, Él te va a llevar primero. ¿Y qué pasaría? ¿Qué va a pasar si realmente esa doctrina, esa idea enseñada no es verdad? Y alguien se levanta una mañana y se da cuenta que ha empezado la presencia de este hombre de pecado, del anticristo. Y empieza poco a poco una persecución. Y aquel hombre dice, pero mira, hasta el pastor está ahí. Y mira al fulano, nadie se fue. No perderá la fe. Entonces la Biblia falló. No va a decir, fallaron los que interpretaron la Biblia. Va a decir, la Biblia falló. De hecho, algunos libros que yo tengo escritos con respecto a la segunda venida de Cristo, y dan datos, y esto va a pasar. Y de repente cae el muro de Berlín, o de repente la Rusia antigua, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Unida, se acaba como tal, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues decíamos que iba a ser esto, que iban de ahí iba a venir, por ejemplo, el anticristo. Ahora lo van moviendo y moviendo, y está cambiando. Y quiero enfatizar esto porque muchos enfocan su interpretación de toda la Biblia en un sentido con Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro lleno de figuras. No me voy a detener mucho en Apocalipsis, pero queremos ir a Apocalipsis, sacar doctrinas y meterle todos los pasajes que aparentemente se relacionan
¿verdad? Y al relacionarlos ya decimos, aquí está esta teoría, esa doctrina que viene de Apocalipsis. Sin embargo, no vamos a entender realmente Apocalipsis mientras no usemos los métodos correctos de interpretación de la Biblia, la hermenéutica. Y una de las cosas que la hermenéutica nos enseña es analizar el contexto, y no solamente el contexto del pasaje, sino el contexto histórico. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Por eso en Apocalipsis 1 empieza diciendo, dile a mi pueblo, a los míos, a mis seguidores, las cosas que van a suceder pronto. Y luego muchos dicen, no, es que los primeros 3 capítulos se referían a las iglesias de aquella época. Desde el 4 en adelante, nada que ver. Ya no tiene que ver ni con las iglesias de aquel tiempo, es más, ni con nosotros. Muchos dicen, es un manual para los que se quedan después de que Cristo venga, porque en el capítulo 4, cuando Juan sube, la iglesia sube, y es el rapto y se acabó todo. Y entonces estamos interesados en todo esto. La pregunta es entonces, ¿para qué se escribió Apocalipsis? En el año 96, cuando Domiciano estaba persiguiendo a la gente, cuando se los estaba llevando desterrados, como Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, o los estaban decapitando, matando, les quitaban sus propiedades, les impedían vender y comprar. Inclusive, ¿qué hacían en esto? Bueno, según datos de algunos historiadores, como Gibbon, dicen que algunos pueblos, y él no duda que lo hicieron los romanos también, ponían marcas en la mano derecha o en la frente a aquellos que seguían o que estaban de acuerdo con lo que se les requería, y a los que no la tenían les impedían vender y comprar. Y eso pasó también en aquella época. De hecho, Domiciano había puesto una de sus imágenes en Asia Menor, y el que no la adorara no le ponían esa marca. Así que eso fue sucediendo porque eran las cosas que iban a suceder pronto. Pero ¿qué tal que no fuera eso? ¿Qué consuelo iban a tener aquellos que estaban sufriendo todo esto? Que el Señor les dijera, no se preocupen, aunque Domiciano los está acabando, los mata, les quita sus propiedades, no se preocupen, dentro de 2000 años o más va a aparecer el anticristo, va a salir el coronavirus, ¿verdad? Y no sé qué tanto, y va a suceder. Apocalipsis está lleno de figuras, y si no entendemos como lo entendieron los primeros creyentes, no vamos a entender la aplicación de Apocalipsis. Tendríamos que pasar un buen rato en esto, pero sí quisiera decirles que realmente no era la manera de entender Apocalipsis hasta 1530 y tantos, ¿verdad? O más bien entre el 37 y el 91, en que vivió un jesuita, Francisco Rivera, un jesuita español, y él fue el primero que, con un propósito, tampoco hay tiempo para ahondar, pero él empezó a ubicar, a hablar de que el Apocalipsis tenía una aplicación futura. Fue el primero, llamado inclusive a Francisco Rivera le llamaron futurista, ¿verdad? Porque empezó a hablar de que el Apocalipsis era al futuro, el cumplimiento. Pasaron los años, para 1700 y tantos, Manuel de la Cusa, un jesuita chileno que vivió entre 1731 y 1801, escribió en español, era chileno, un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. Y él lo escribió no con su nombre de Manuel la Cusa, sino que él puso un seudónimo de Juan Josafá Rabino Benesra. Y en 1791 él publicó su manuscrito y fue publicado en Londres, en España, en México y en París. Más adelante, Edward Irving, un presbiteriano escocés que vivió entre 1792 y 1834, tradujo el libro de la Cunza al inglés. Y esto le llegó a John Nelson Darby. Y esto hizo un cambio tremendo. Este es un clérigo de una iglesia en Irlanda. Y él, fundador de los hermanos de Plymouth, él vivió entre 1800 y 1882. Y él visitó después de esto, varias veces después de empezar a pensar en esto, a creer esto, visitó varias veces los Estados Unidos entre 1859 y 1874, en donde la teología futurista de él fue aceptada fácilmente en los Estados Unidos. Y aquí se extendió. A partir de esa fecha, finales de los 1800, principios de 1900, empieza con gran auge la creencia sobre el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver,
la mayoría de predicadores y de creyentes hoy en día aceptan esta idea. Y si se cuestiona, dicen, no, usted no está predicando la Biblia. Ahorita voy a entrar más al asunto bíblico. Pero ¿cómo se extendió acá? Bueno, Darby visitó Estados Unidos y fue él quien influenció, ¿verdad? Por sus escritos a alguien que lo hizo muy famoso aquí en este país, Cyrus Scofield Ingersoll. Scofield fue el primero que hizo una Biblia con comentarios, una Biblia evangélica con comentarios. Él era un abogado en Kansas y al ser influido por los escritos de Darby, él empezó a escribir sus comentarios en la Biblia. De hecho, se hicieron 1 millón de copias en 1930 y siguió. De hecho, yo tengo una Biblia comentada por Scofield, ¿verdad? Que hace muchos años yo estuve leyendo comentarios, como puede ver aquí en 1 Tesalonicenses abajo, tiene los comentarios. Hoy en día es muy común encontrar Biblias con comentarios, pero escuche, esta fue la primera. Y el gran problema es que mucha gente cree, y creyó, y algunos creen todavía, que aunque esté abajo es parte de la palabra de Dios, y la creen como palabra de Dios cuando es un simple comentario humano, falible como puede ser otro o puedo ser yo. Pero esto se extendió con esa Biblia que llegó a ser como la palabra de Dios para muchos. Llegó también Moody, un predicador, ustedes han escuchado ahí en Chicago, ¿verdad? Él fue el iniciador del YMCA y de otros grupos, pero él también tenía una imprenta, así que publicó sus ideas en cuanto al rapto y todo esto que él creía, las publicaba en su literatura. Y adivinen, hay una de las ramas del pentecostalismo, de la más grande, las Asambleas de Dios, que no tenían una publicadora, así que le compraban a Moody, le ponían una portada de ellos y la distribuían entre su grupo. Así que por lo general las iglesias pentecostales empezaron a ser influidas por esta idea. Luego Blackstone, en su libro Cristo viene, que fue escrito por él con esta gran idea, también lo leí yo hace ya años, ¿verdad? Este se convirtió en el libro de referencia de los dispensacionalistas, una forma de interpretar la Biblia, durante 50 años. Y luego, más adelante, en la década de los 70, el pastor Hal Lindsey, un graduado del Seminario Teológico de Dallas, publicó su libro de taquilla, ¿verdad? Un éxito que se llamó La agonía del gran planeta Tierra. También en mi juventud lo leí, igual que en un sentido era una trilogía. Era la agonía del gran planeta Tierra, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra y la liberación del planeta Tierra, ¿verdad? Más de 30 millones de copias se han vendido de este libro y ha sido traducido a más de 30 idiomas. Y otra vez está lleno en un sentido de conjeturas porque van a Apocalipsis y Apocalipsis aguanta lo que sea. De hecho, William Marion Branham decía: yo soy el séptimo ángel del Apocalipsis. Y de ahí salió la corriente, ¿verdad? La secta branhamita. Cuando muere Branham, pues ya era el séptimo ángel, ya debería acabarse el mundo, pero hubo alguien más listo, entre otros de sus seguidores que llevaron gente, William Soto Santiago, que dice: sí, pero ahora yo soy el otro ángel, no sé qué arreglos hizo, ¿verdad? Y yo soy ahora de la nueva época de la iglesia, la piedra angular, y sale por ahí, ¿verdad? Porque Apocalipsis aguanta lo que sea. Si yo les dijera, yo ya sé quién es el anticristo, próximo domingo voy a hablar del Apocalipsis, nos dice quién es, y yo les voy a decir, el próximo domingo va a estar lleno aquí, ¿verdad? Porque a la gente le gusta, tiene comezón de oír. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? A lo oscuro se le da luz con lo claro, no a lo claro se le da luz con lo oscuro. Apocalipsis es un libro oscuro, difícil de interpretar, lleno de figuras que tenemos que primero ir a los primeros días cuando describió cómo entendieron los primeros creyentes y luego ver su aplicación. Pero hay pasajes claros. De hecho, uno de los pasajes que mal interpretan, y voy a enfocarlo ahorita, es 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, y yo quiero leerlo y meditar en él. ¿Por qué? Porque este es el gran pasaje base para hablar del rapto. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos antes de los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el problema otra vez es que no ven el contexto, ni el contexto histórico ni el de la Biblia. ¿Cuál era la situación? En Tesalónica, que estaban en aquel tiempo, porque no sabemos exactamente cuándo viene el Señor. Señales de su venida siempre ha habido, solamente que se van incrementando y cada vez hay más, como hoy en día, pestes, guerras, rumores de guerras, y se va incrementando, y estas pestes, quizá el coronavirus es una de las que se vendrán más. Dios permite esto, ¿con qué propósito? Para que sepamos y estemos preparados, porque Él viene pronto. Pero ahí, ¿qué estaba pasando? Algunos habían muerto, creyentes. Y algunos decían, pobre de mi abuelito, o qué triste que mi papá se murió, porque no va a ver a Cristo cuando vuelva. Y esa era la idea que tenían allí en este lugar, ¿verdad? En Tesalónica. ¿Y qué estaba pasando ahí? Que estaban algunos desanimados o desanimándose. Y Pablo escribe para animarlos, dice, por lo tanto, alentados, animados los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque sí lo van a ver. Algunos, cuando dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero, empiezan a poner la idea de la primera resurrección y la segunda resurrección. Ahí no está hablando de primera y segunda resurrección, pero como se oye parecido, y entonces empiezan a meter otros pasajes, y están hablando de la primera y la segunda resurrección. Aquí no dice qué será o cuándo será la primera y cuándo será la segunda resurrección. No está hablando de eso. Está hablando, ¿qué será primero? ¿La resurrección de los muertos creyentes o la transformación de los creyentes vivos? Esta es la pregunta, porque dice, bueno, ¿qué va a pasar con mi familiar que se murió, no va a ver a Cristo? Y Pablo dice, no se queden tristes por lo que está pasando, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios traerá con Jesús a los que durmieron, a los que han muerto. Allí algunos malinterpretan también, ¿verdad? Dicen, bueno, es que viene Cristo, primero viene Cristo por su iglesia y luego viene con su iglesia. Aquí dice, vendrá con los suyos, con los que durmieron en él. Y aquí otra vez, malinterpretación. Inclusive hay un predicador, ¿verdad?, que dice que si unos vienen y otros van, pues va a haber un choque cósmico. Eso hasta en lo personal da risa, ¿verdad? Es una interpretación para llevar al ridículo el argumento. Sin embargo, no tiene nada que ver con esto. ¿Qué traerá Dios con Jesús si ya están muertos? ¿Qué está en el cielo con Jesús? Las almas o los espíritus, dice la Biblia. Entonces, ¿quién vendrá con Jesús? Las almas o los espíritus. Va a traerlos para que vengan y entonces tomen sus cuerpos, y antes que los creyentes que estén vivos, primero resucitarán los creyentes muertos. ¿Por qué resucitarán primero antes que nosotros seamos transformados? Una razón, porque están 3 metros abajo de nosotros. Así que ellos tienen que resucitar primero, y luego nosotros, según 1 Corintios 15, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente, ni uno se adelantará al otro, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, no 7 años, no 3 años y medio, siempre con el Señor. Y eso es importante, porque ahí meten la 7ª semana de Daniel, ¿verdad? La 70 semana de Daniel, que ya se cumplió. Si tenemos que ir a Daniel, la semana 70 ya se cumplió, todas las 70 semanas han sido cumplidas, y este es otro tema, pero allí no está hablando de media semana ni nada por el estilo. Ahí está discutiendo qué va a pasar con los creyentes vivos y con los creyentes muertos. En la segunda carta va a hablar acerca de los qué va a pasar con los no creyentes, y eso lo vamos a ver luego.
Pero aquí otra de las cosas que usan es la palabra seremos arrebatados. Ellos ven que esta palabra griega que se usa, que viene de la palabra arpazo, es una conjugación del verbo arpazo, y ven que en Hechos 8:39 dice que Felipe fue arrebatado, cuando estaba hablando con el eunuco, después que el eunuco creyó, dice que Felipe fue arrebatado y llevado a otro lugar. Y dicen, es la misma palabra, eso quiere decir que la iglesia será arrebatada. Y usa la palabra, esta palabra es una palabra fuerte, ¿verdad? La palabra alpagesometa es una palabra fuerte, arrebatados con violencia, en un sentido, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, eso quiere decir que va a haber un rapto, porque va a ser un arrebato con violencia. Sin embargo, usted no puede ver que aquí se hable de algo como que es un secuestro, como que no hay nadie que se entere, como que es una brusquedad solamente, como hacer algo ilegal. No, realmente cuando dice que va a ser arrebatados con poder, como diría un comentarista, la razón por la que Pablo usa una palabra tan fuerte era para tranquilizar a la gente, diciéndoles que al regreso de Cristo ellos no se van a quedar ahí. Dios los va a levantar con poder y luego nosotros nos va a arrebatar poderosamente para estar con Él. Así que no tenemos que ir a ningún lado y otro, porque a Felipe se lo llevó de un lado a otro, no al cielo. Igual a los creyentes vamos a ser levantados, mientras, dice el apóstol Pedro, que aquí habrá un gran incendio. Algunos dicen, bueno, es que si en los días de Noé, como dice el Señor Jesucristo en Mateo, que va a ser como en los días de Noé, uno será tomado, otro será dejado. ¿Quiénes se quedaron y qué pasó con los que se quedaron? Dice allá en Génesis que los que subieron eran los que estaban en el arca. El arca es una figura de Cristo. Así que subieron, mientras que aquí los que se quedaron murieron por el agua. Pero también Lucas agrega de Lot. Dice, Lot salió y los que se quedaron, ¿qué les pasó? Murieron bajo fuego. Pedro dice que va a haber un gran incendio cuando el pueblo de Dios salga. El momento que el pueblo de Dios salga, como pasó con Noé o pasó con Lot, habrá un gran incendio aquí en la tierra para después ser levantados y ser llevados al juicio del gran día. Que algunos hablan otra vez del juicio del trono blanco y de las naciones y todo esto. Pero esto no es el entender de los creyentes durante siglos. Inclusive algunos dicen, no, es que viene como ladrón en la noche. Y ahí en 1 Tesalonicenses dice, porque Pedro dice que vendrá como ladrón en la noche, pero también Pablo lo dice. 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 4 y luego los versículos 8 al 10. Le invito a que lea todo el capítulo o todos los capítulos 4 y 5 o las dos cartas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, no digamos, no está hablando de los creyentes, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que vendrá como ladrón en la noche, pero no para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene señales. Y el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo, así que vean la higuera, como la higuera, cuando la ven, florece y dicen ya está cerca el verano, o se están cayendo las hojas, ya está cerca el invierno o el otoño, ¿verdad? Y dice, hipócritas, ustedes no saben distinguir los tiempos. El creyente puede distinguir los tiempos, no sabe exactamente cuándo viene, pero sabe que muy pronto viene. De hecho, algunos dicen que al hablar de higuera se está hablando del pueblo de Israel, pero Lucas nos advierte para que no tengamos esa idea, porque Lucas agrega no solamente la higuera, sino dice cualquier otro árbol. Véalo en Lucas, ¿verdad? Así que nos advierte cualquier otro árbol, no es asunto de ubicarlo con Israel. La higuera o cualquier otro árbol se acerca una temporada y manifiesta que ya se acerca esa temporada. Por eso Apocalipsis 1:7 dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y alguien dirá, bueno, es que está en Apocalipsis y eso habla de un tiempo especial.
No, es la promesa primera cuando Jesús subió, que estaban viendo hacia arriba. Los ángeles llegaron y dijeron: varones galileos que están mirando al cielo, este mismo que es Jesús que se fue, este mismo vendrá con las nubes, o en las nubes, ya que dice viene con las nubes. Estos primeros capítulos son claros, no usa tantas figuras como en los capítulos posteriores de Apocalipsis. Y dice: Cristo así como se fue, así vendrá con las nubes, y todo ojo lo verá, inclusive los que le traspasaron, ¿sí? Porque habrá resurrección tanto de justos como de injustos, y todos lo verán. Y acabo de leer aquí en Primera Tesalonicenses, y algunos dicen: bueno, pero los creyentes no estamos puestos para ira. Por lo tanto, si no estamos puestos para ira, quiere decir que no vamos a pasar la gran tribulación. Pero esto otra vez es descontextualizar este pasaje, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Léalo completo. ¿De qué ira está hablando? No está hablando de que no haya persecución. Esa no es la manifestación de la ira de Dios en un sentido, sino qué está pasando con los creyentes en países musulmanes o que persiguen a los creyentes. Los están matando, los están persiguiendo. ¿Ellos sí son dignos de la ira de Dios? Esto no es la ira de Dios. ¿De qué está hablando de la ira de Dios? Está hablando, como lo leímos, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Está hablando del día de la ira. De hecho, en Romanos 2, 5 y 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es el día de la ira? Y nosotros no hemos sido puestos para alcanzar esa ira, sino tenemos la salvación en Cristo. A nosotros nos va a decir, a los creyentes, les dirá: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero a los que no, les dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes siguieron al diablo, van a ir al mismo lugar. Por eso en 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 10 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo ¿qué? Padecéis. El padecer, el estar en tribulación, no significa la ira de Dios. De hecho, sigue diciendo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios va a pagar con tribulación a los que nos atribulan? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a dar retribución a ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La Biblia no habla de dos venidas de Cristo, una secreta y una visible. La Biblia habla de una sola segunda venida, así que no hablamos de la tercera venida. Es la segunda venida de Cristo con dos propósitos. Aquí lo encontramos: dar reposo, consolación, quitar las lágrimas de los ojos de los perseguidos, de los atribulados, los que pasan por tribulación, inclusive por la gran tribulación, y dar castigo a aquellos que son los que atribulan, los que no buscan a Dios, los que están alejados de Dios en cualquier manera. Por lo tanto, ahí nos dice cuál es el propósito de la segunda venida. Un propósito doble, no dos venidas, una venida con dos propósitos. Y ahora quiero enfocar en este pasaje importante en relación a esto, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 10. Dice, y escúchelo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, van juntas. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que ese día o el día del Señor está cerca. Y vamos a hablar, ¿verdad? Si usted puede buscar ahí, día del Señor, ¿a qué se refiere? Precisamente cuando Cristo venga a pagar a los que hicieron mal, o bien
a consolar a los creyentes, a los que son de él, su segunda venida. Por eso dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, no se dejen mover fácilmente. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá quién? No vendrá ni nuestro Señor Jesucristo ni nuestra reunión con él, según el versículo 1. Ni el Señor Jesucristo ni nuestra reunión con él vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Va a estar presente este hombre de pecado cuando Cristo venga. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Primero, ni el Señor Jesucristo ni nuestra reunión con él vienen sin que antes venga el hombre de pecado. Esa es la gran señal. Por eso no nos va a tomar de sorpresa, por eso no va a venir como ladrón en la noche para nosotros. Cuando aquellos que no tienen a Cristo digan paz y seguridad, mira el gobierno mundial, qué control tienen, todos vivimos en paz, en armonía, aunque estén persiguiendo a los creyentes. Para ellos habrá paz y seguridad. Les va a venir destrucción repentina, pero nosotros no estamos en tinieblas, así que esté alerta. Por eso yo diría que muchos puedan perder la fe en esos días, cuando digan, pero yo estoy en la gran tribulación y el Señor no me llevó. Entonces Él mintió, entonces Él no cumple su promesa y su palabra. Yo diría, se equivocaron los que lo interpretaron así y te enseñaron así. Piensa, medita, al menos toma en consideración las dos cosas. Ojalá que por lo menos si crees en esto, puedas decir, bueno, pero pudiera ser. Y si me quedo, no es porque sea más pecador, porque al fin de cuentas no nos quedamos por pecadores o no, ¿verdad? Pero sí por tener a Cristo y decir, bueno, yo tengo a Cristo, soy creyente y aunque me quedé es porque todos se quedaron y porque vamos a pasar la gran tribulación, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo cuando venga va a poner en paz a aquellos, les va a dar su pago y a nosotros nos va a dar reposo, que es lo que dice en el capítulo 1. Pero aquí hay un problema que toman también los que interpretan de otra manera. Dice aquí que el apóstol Pablo dice el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Por lo tanto dicen, bueno, ya el anticristo o el espíritu del anticristo está presente desde los días de Pablo, pero lo están deteniendo y ellos empiezan a hacer una idea que ellos están sacando, ¿verdad? de su propia mente. Le llamaríamos conjeturas. Y esas conjeturas dicen, bueno, el que lo detiene es la iglesia, porque el Espíritu Santo está en la iglesia y realmente el Espíritu Santo está controlando y lo está deteniendo. Y como el Espíritu Santo está en la iglesia, el día que salga a la iglesia se va a ir con el Espíritu Santo y entonces va a ser quitado de en medio el que lo detiene y entonces se va a manifestar este inicuo a quien Dios va a destruir. Por lo tanto, la iglesia se tiene que ir antes. Le diría, bueno, eso es pura conjetura. Aquí no dice eso. Alguien dirá, bueno, si no dice, es lo más probable, lo metemos. Ahí está nuestro problema, que metemos nuestras ideas. Pero la pregunta es, ¿quién es lo que lo detiene? Usted tiene la respuesta, quizá me salga con lo mismo. Yo le preguntaría, si usted dice, es que sí, yo sé lo que lo detiene, yo le preguntaría, enséñeme su acta de nacimiento en donde diga que usted nació antes del año 49 después de Cristo y que nació en Tesalónica y que era parte de la iglesia de Tesalónica. ¿Pero por qué? Porque ahí dice, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quiénes sabían lo que lo detenía?
Los de Tesalónica, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Por qué lo sabían los de Tesalónica? Porque Pablo personalmente se los había dicho. ¿Pablo se apareció a ti algún día y te dijo quién era? Si tú no tienes contacto con el apóstol Pablo personalmente, si tú no eres de Tesalónica y no oíste lo que Pablo dijo, estás inventando. Nadie puede saber quién lo detiene, no sé. Sería una irresponsabilidad mía el decir es fulano el que lo detiene. ¿Qué lo detiene? No sabemos. De hecho, en los días de Juan se habían incrementado los anticristos, o sea, personas que eran contrarias. Miren, 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, y por eso conocemos que es el último tiempo. De hecho, uno de estos anticristos era Domiciano, y es puesto en Apocalipsis como un anticristo, ¿verdad? Domiciano, y por eso Cristo viene y lo destruye. De hecho, cuando Juan es liberado de la isla de Patmos, no tarda mucho en que muere Domiciano. Es cierto, hubo otros reyes perseguidores, pero el Cordero es digno y está en su trono, y él sigue guiando la historia y termina la Roma perseguidora es puesta en su lugar. Roma, como ese gobierno conspirador o dañino, es puesto en su lugar. Roma cae y toda la gente hace fiesta y dice la gran Babilonia ha caído. Vivimos en tiempos difíciles. Quizá usted ha oído algunas ideas de conspiración, escuchando que el coronavirus es manipulado, y pudiera ser. Se oyen algunas de las ideas de conspiración, se oyen más lógicas. Pudiera ser, pero si Dios lo está permitiendo, es precisamente para abrir el camino a lo que Él ya dijo, y Él sabe que va a pasar, la presencia de un hombre de pecado. Como creyentes vamos a pasar, no quiero decirle que a mí no me gusta la idea, a mí me gustaría salir antes, y si la idea del rapto fuera correcta, yo diría adelante, ¿verdad? Pero yo no lo veo así en los pasajes claros de la Biblia. Y si me voy a Apocalipsis y quiero meter mis ideas, es un problema. Pero la palabra de Dios dice, no, ni nuestra reunión con Él, ni el Señor Jesucristo vendrán sin que antes venga el hombre de pecado. Pero hay otra cosa más grandiosa, y es que Dios nos tiene algo preparado muy especial. De hecho, esos días serán acortados. Y si no fueran acortados, entonces nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos serán acortados. Y un día estaremos con el Señor por la eternidad. Dice 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Eres tú uno de los que aman a Cristo? Si tú no eres uno, entonces yo te invito hoy a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Si tú como creyente has oído otras ideas y sigues pensando en ellas, por lo menos ten esta idea en mente. Y si un día entramos en la gran tribulación, no pierdas la fe, no te desanimes. Di, Señor, aquí estamos y tú me vas a ayudar, me vas a cuidar. Nada me separará de tu amor, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar de tu amor. Estoy contigo, tú estás en mi vida y yo sé que tienes preparado algo grande para los que te aman y yo te amo. Si tú no tienes a Jesús, yo te invito a entregar tu vida hoy, no para solamente librarte del castigo, porque quizá entres a la gran tribulación, haya sufrimiento, pero el Señor dice que a ti te será concedido no solamente que creas en Él, sino también que sufras, que padezcas por Él. Y vamos a hacerlo en su nombre, no porque queramos, no porque seamos muy fuertes, sino porque Él es el autor y consumador de la fe. Él nos da la fe y podremos salir adelante. Así que oremos y pidámosle al Señor que nos guíe. Señor amado, estamos ante ti, rogando tu fortaleza, tu guía, tu dirección en esta situación en que vivimos, pero también que tú nos prepares, que no sea una fe débil la que esté en nuestra vida, que estemos creciendo, inclusive en estos momentos ahí en casa, aislados por la situación que vivimos, pero que estemos meditando y preparándonos, inclusive sabiendo que si esto es una preparación para luego mantenernos controlados, ahí encerrados con el cubrebocas como un bozal de un perrito, y al que controlen quizá dándole comida y dinero para que sobreviva, pero controlado. Bueno, Señor, llegaremos quizá a la misma situación que vivieron los creyentes en los primeros años, donde les impedían vender y comprar.
Quizá quieran ponernos una marca, y puede ser, como pasó en aquella época. Y quizá pueda haber grande persecución, de hecho ya con los celulares nos tienen ubicados. Pero Señor, que seamos fieles, no importa qué pase, que te sigamos con todo el corazón, que hagamos tu obra, que te amemos y que testifiquemos de ti. Y Señor, si hay alguien que no se ha entregado, hoy llámale, que pueda decir, me arrepiento de mis pecados. Señor, límpiame con tu poder. Tu sangre preciosa me transforme y yo quiero ser tu seguidor, lleno de fe y testificando de tu gracia y tu poder. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así que adelante, sigue buscando a Dios cada día. Recuerden, entre semana nos reunimos en grupos y el próximo domingo a las 7, cualquiera puede entrar en Facebook Live, en nuestra página. Y si me pueden mandar 912-441-3823 preguntas, las iré preparando, pero si no puedes preguntar allí mismo, sea este tema o otros temas de la Biblia, vamos a contestar, o de la vida, que la Biblia nos da guía para ello, vamos a hacerlo, así que en la mañana a las 11, ¿verdad? Pero en la noche vamos a estar ahí para preguntas y respuestas en Pregúntale al Paz. Que Dios te bendiga y nos estaremos viendo.